Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los que hacen posible este seminario, particularmente al ITAM, al Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza, a nuestros ponentes y, por supuesto, a Vidal Romero y a Jorge Tello Peón, directores del CSIG. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Uciel Fragoso, del equipo de sistemas del ITAM, quien nos ha apoyado en la organización de todos los seminarios virtuales del CSIG. En esta ocasión tendremos un panel en donde nuestras expertas en cuestiones de género abordarán las implicaciones que ha tenido el COVID para potenciar la inseguridad de las mujeres en el ámbito público y privado. María Encarnación López es catedrática asociada de London Metropolitan University, en donde también es líder del curso Political Violence and Radicalization. Es investigadora visitante en el Latin America and Caribbean Center of the London School of Economics and Political Science. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, graduada en Lenguas Modernas. Cuenta con una maestría en Postcolonial Studies por la London Metropolitan University y es doctora en estudios hispánicos del University College London. Su área de estudio está enfocada a temas de política latinoamericana, violencia de género, violencia política, derechos humanos, racismo, violencia sexual, migración y etnicidad. Marta Cebollada es coordinadora académica en el Departamento de Ciencia Política del ITAM. Es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y tiene estudios de posgrado en temas de la Unión Europea por la Universidad Libre de Bruselas. Es maestra en Políticas Públicas comparadas por Flaxo y su área de estudio son los temas de discriminación, el trabajo del hogar remunerado, política pública, derechos humanos y política laboral. Alejandra Soto estudió Relaciones Internacionales en el ITAM, es profesional de inteligencia y analista de riesgos políticos con experiencia en los sectores público y privado. También es investigadora afiliada y es colaboradora del CSIG. Sus temas de interés son inteligencia, gobernanza y geopolítica. Muchas gracias a todas por acompañarnos. Les cedo ahora la palabra a Marta para que por favor dé inicio a su presentación sobre el panorama general de la violencia de género en México y el mundo en el contexto del COVID. Muchísimas gracias. A ver, permítanme. ¿Ya se ve? ¿Ahí se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, Marta, adelante. Sí, gracias, gracias. Pues muchísimas gracias, Catherine. Qué gusto, María, coincidir. Alejandra, gracias al CSIG, gracias a Vidal, a Jorge y a Litam y gracias a Uciel y su equipo por el apoyo. Bueno, yo siempre he abordado los temas de la mujer desde un punto de vista más laboral, pero en este contexto creo que es muy importante analizar el tema de la violencia de género durante el COVID. Lo que vamos a ver primero es, vamos a hacer como un camino. El primer recorrido va a ser el recorrido de cómo se ha incrementado la violencia de género a lo largo de esta pandemia, cómo no es un caso únicamente mexicano y cómo es una evidencia, y esto es muy importante, es una evidencia que ha crecido la violencia de género en el mundo, en América Latina y en México. Después vamos a hablar de qué cosas se pueden hacer durante esta pandemia, cómo en términos de política pública estaríamos en estos momentos enfocados en la atención, para acabar viendo un poco un escenario post-COVID en el cual hablaríamos de prevención y veríamos un tema que relaciona directamente el papel de la mujer económico y violencia de género. Lo primero es el tema de la violencia de género. Es una evidencia, como les decía, que se ha incrementado en todo el mundo. Vemos aquí un reporte de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, en el cual vemos que en Francia se ha incrementado los casos de violencia doméstica en un 30%. En Chipre, en Singapur, 30, 33, en Canadá, en Alemania, en España, en Argentina. Es decir, estamos inmersos en un contexto de incremento de la violencia de género en este confinamiento y por este COVID. Muchas son las causas que lo han hecho incrementar. Muchos de ellos el estrés, los problemas económicos, etcétera. Pero aquí vamos a ver un tema importante. Y el tema importante es, si nos fijamos en América Latina. En América Latina se ha incrementado, pero se ha incrementado en unos porcentajes tanto superiores al resto del mundo. Vemos, por ejemplo, en el caso de México, también con datos de Naciones Unidas, cómo se ha incrementado hasta un 30% en Nuevo León, en Argentina 39%, en Brasil 50%, ¿no? En Colombia 51%. Pero aquí hay un tema fundamental.
los datos emergentes indican que la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia doméstica, se está intensificando durante la pandemia. Es decir, si bien hay un contexto de incremento de la violencia de género en todo el mundo, ese incremento se nota más en América Latina y tiene un perfil de gran importancia de la violencia doméstica, es decir, del ámbito privado. ¿De acuerdo? Entonces creo que esto es un tema fundamental porque es lo que vamos a tener que estudiar. Lo que vamos a tener que estudiar es cómo sucede esto dentro del ámbito privado, ¿no? Del ámbito privado del hogar. En el caso de México esto no es ninguna excepción. En el caso de México, como vemos, esto se han incrementado durante la pandemia el número de llamadas de emergencia relacionadas contra la violencia contra la mujer. Y esto es importante, estos son datos de seguridad, ¿de acuerdo? Datos del gobierno, datos del Ejecutivo. Esto es importante porque nos dice que México se ha incrementado. Entonces, uno, no es un caso únicamente de México, ¿de acuerdo? Pero dos, en México sí sucede. Y como es parte de las políticas públicas, lo primero que tenemos que tener es evidencia de que está sucediendo y esto es una evidencia. Y es importante esta evidencia. ¿Por qué? Porque para que sea prioridad política primero hay que demostrar que existe y sí existe, ¿de acuerdo? Vemos claramente cómo de febrero a marzo se han incrementado los casos de llamadas de emergencia de mujeres por sufrir una situación de violencia. Pero miren esta gráfica, es muy importante porque vemos un incremento importantísimo de febrero a marzo en las llamadas por incidentes de violencia familiar. Permítanme. Esto lo que nos está diciendo es la importancia del espacio privado en la violencia de género. Es decir, estamos oyendo discursos, uno, de negación del incremento de la violencia de género y dos, la argumentación de que la familia es la cédula que permite que esto no suceda y es la cédula que va a proteger a los individuos. Aquí lo que estamos viendo es que la familia puede ser una protección, pero puede ser una amenaza. Es decir, gran parte del incremento de la violencia de género en esta pandemia viene al interior del hogar, de la familia, del espacio privado. Y la familia puede ser una herramienta de salvación o una herramienta de peligro, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo exactamente que sí está sucediendo y que está siendo una herramienta de peligro con ese incremento de la violencia al interior de los hogares. Entonces creo que con esto ya hemos justificado que existe violencia de género, que existe durante la pandemia, que existe en el mundo, que existe en México y que un componente muy importante es el componente privado, es decir, al interior de los hogares. Pero además lo que estamos viendo es que esta violencia está adquiriendo unos tintes nuevos, es decir, está la violencia con los casos de siempre, de violencia directa, pero estamos viendo también por el confinamiento el incremento de violencia online, es decir, el incremento de violencia a través de mails, de redes sociales o de plataformas de reuniones por internet en las cuales las mujeres son acosadas. Esto nos está dando también un perfil de que tenemos que actuar con unas nuevas formas hacia una serie de nuevos delitos. Estamos viendo también cómo ha incrementado la actividad de búsqueda de pornografía infantil. ¿De acuerdo? Y por último, estamos viendo en este contexto, y México ha sido un caso, en el cual se ha incrementado la violencia de género, pero sobre todo contra el personal de la salud. Puesto que el personal de la salud es mayoritariamente femenino, estamos viendo que también una nueva forma de violencia de género es aquella que se está realizando contra el personal de la salud, ¿no? En México. Entonces, hay incremento de la violencia de género, incremento de la violencia de género en el ámbito doméstico, pero también nuevas formas de violencia de género que tienen que ser consideradas. Cuando uno habla de políticas públicas, ¿no? Y sobre todo de políticas públicas de violencia contra género, vemos esta cadena. Normalmente un problema tiene una prevención, tiene una atención y para controlarlo también tiene unas medidas punitivas efectivas, que siempre son una de las herramientas de política pública más efectiva, es que realmente sea castigado, cuando la gente deja de hacer algo, cuando sabe que va a tener consecuencias, ¿de acuerdo? Pero en estos momentos de la pandemia lo que es importante son las políticas de atención y en esas es donde se tendrían que estar centrando y se están centrando las políticas actualmente, son las prioridades en esta pandemia. Pero aquí la primera reflexión, para que esto suceda, lo primero que tiene que ser es parte de la agenda pública y para eso lo primero hay que reconocer el problema y este sería el primer problema que nos estamos enfrentando. El presidente de la República no está reconociendo el problema como un problema, que además no es una cosa que solo esté sucediendo en México, que sucede en todo el mundo, pero en México tiene un tinte muy importante y lo primero que hay que hacer es reconocer el problema, ¿de acuerdo? Reconocer el problema y por lo tanto apoyar institucionalmente. En el momento en que tú reconoces
reconoces el problema, lo incluyes en la agenda política. No puedes incluir en la agenda política algo que tú no reconoces como tu problema. Entonces, yo sé que esto es muy básico, pero desgraciadamente tenemos que volver a lo básico, que para atacar un problema lo primero es que hay que reconocerlo. Una vez que lo reconoces, se incluye en la agenda política y tendría que estar en estos momentos como una de las prioridades. Y para que esto suceda y sea una realidad, evidentemente lo que hay que hacer es destinar fondos. Hasta estos momentos en México, la violencia de género durante la pandemia o las organizaciones de lucha contra la violencia de género estuvieron incluidas dentro de la ley que permitía que se reconoce actividades esenciales, entonces en principio pueden seguir actuando favorablemente, pero deberían tener una línea de atención prioritaria con unos fondos prioritarios en estos momentos de la pandemia. ¿Qué medidas de atención se están dando o se deberían estar dando? Se están dando, por ejemplo, servicios de atención, como les decía, están incluidas estas actividades entre las actividades esenciales por las cuales el Estado mexicano permite, ¿no?, que sigan operando en estos momentos de confinamiento. Por supuesto, alertas a servicios de orden público, de seguridad, judiciales y médicos, de que esto sigue sucediendo y está sucediendo y se está incrementando para que tengan esa sensibilidad, ¿no?, hacia este incremento y sepan de la existencia de este incremento. Teléfonos y redes sociales, estos están muy publicados por parte de las autoridades mexicanas del Instituto de la Mujer, por ejemplo, en los cuales aparecen todos los teléfonos por estados en los cuales se pueden atender y redes sociales. Albergues, en estos momentos las noticias dicen que los albergues por violencia doméstica, donde van las mujeres que han sufrido casos de violencia doméstica que abandonan sus hogares, están en sus máximas capacidad y por lo tanto, por ejemplo, las Naciones Unidas recomienda, ya que en estos momentos los hoteles no están en uso o para el uso de atención a personal médico, utilizar también hoteles para el uso y atención de víctimas de violencia de género. Una cosa fundamental también son las campañas de comunicación y ahí lo que nos dice Naciones Unidas es que tendrían que ser de distintos focalización. Una focalización hacia mujeres para que se identifiquen como violencia de género, una focalización hacia hombres para que vean su papel en la importancia, ¿no?, de la violencia de género y se reconozcan esto como posibles, ¿no?, como personas que pueden realizar hechos de violencia de género, y otra general sobre tolerancia cero. Sería muy importante con eso contar posteriormente con las medidas punitivas, ¿de acuerdo?, de tolerancia cero. Evidentemente, como toda política pública, también tiene que tener algunas medidas sectorizadas hacia algunos de los grupos más vulnerables, mujeres migrantes, mujeres discapacitadas o personas que corresponden al grupo LGBTIQ, ¿de acuerdo? Es decir, personas que por su situación tienen violencia de género y que la están viendo incrementada más en estos momentos o que les resulta a veces más difícil asistir a los medios oficiales de atención a violencias de género. Y por último, es muy importante cuantificar los datos en la pandemia, cuanto más segregados, cuanto más por estado, por municipio, por edad, por condición socioeconómica, por nivel de estudios, etcétera. Es mucho más fácil, ¿no?, actuar desde el punto de políticas públicas. Entonces, esto es un poco lo que, aparte de lo que se está haciendo y de lo que se tendría que estar haciendo por parte del gobierno. Pero a mí lo que me gustaría también hablar, y desde el punto de vista de mi conocimiento académico sobre todo, es que la violencia de género, una vez que pase el COVID, y esperamos que en los próximos, no sé, semanas, meses, esta situación esté controlada, vamos a tener que seguir atendiendo, pero ir sobre todo a la prevención. Y aquí es donde creo que hay una gran labor por hacer que me gustaría pues explicarles, ¿no?, en lo que yo he estudiado. Evidentemente la violencia de género es multifactorial, tiene muchísimas condicionantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que vemos es que una de las principales causas es la infravaloración de la mujer y la discriminación de la misma, que viene muchas veces por una falta de autonomía económica, por una dependencia económica que tiene la mujer. Es decir, la mujer en el mundo laboral no está considerada igual que el hombre, tiene una serie de diferencias y esas diferencias hacen que la mujer sea infravalorada en el sentido económico y por lo tanto también se genera una gran dependencia económica y esto está directamente relacionado con la violencia de género. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos datos que están detrás de esta teoría. La primera es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Si ustedes ven estas cifras, es prácticamente la mitad de mujeres económicamente activas están incorporadas en el mundo laboral, ¿de acuerdo? Y vemos que es prácticamente la mitad que el número de población económicamente activa de los hombres, es decir, de cada 100 hombres, prácticamente de cada 10 hombres, prácticamente 8 sí trabajan de manera remunerada y en el caso de las mujeres es casi 4. Entonces es prácticamente la mitad. Es decir, el primer caso es que la mujer se incorpora mucho menos al mundo laboral en relación a los hombres.
mujeres. Si vemos, por ejemplo, en el mundo, la tasa de incorporación de las mujeres es 48,5, es un poco más alta que en el caso de México, y en América Latina ha crecido últimamente y está en 46,7 para el 2008. En México está para 2018, en México está en 43,7. Entonces, lo primero sería incorporar a la mujer, porque la incorporación de la mujer al mundo laboral evidentemente disminuye su dependencia económica. Y este es un tema absolutamente fundamental que creo que tendría que ser prioridad. Es decir, acabar con la infravaloración, con la discriminación de la mujer, atendiendo sobre todo a disminuir su dependencia económica. Aquí vemos, por ejemplo, que esa dependencia económica, miren, estos datos a mí la verdad es que me parecen muy alarmantes. Si ven entre las personas jóvenes, de acuerdo, 46,3 y 28, es decir, casi un 70% no trabajan porque tienen que cuidar a alguien, porque no se lo permiten o tienen que dedicarse a los quehaceres del hogar. Y aquí ya tenemos una clave. ¿Por qué está pasando esto? Por la relación de la mujer con el mundo, con los trabajos domésticos y del hogar. Es la mujer la que se tiene que encargar del hogar y puesto que se tiene que encargar del hogar, no va a poder trabajar. Este porcentaje se incrementa también, o sea, bueno, más o menos parecido en mujeres adultas, ¿de acuerdo? Un poquito menos en mujeres mayores. Pero es muy grave que en personas jóvenes de menos de 30 años tengamos un porcentaje tan alto de mujeres que no se incorporan al mundo laboral y que la causa por la que no se incorporan es mayoritariamente, casi en un 70%, que tienen que cuidar a alguien o que tienen que dedicarse a los quehaceres del hogar. Esto, la verdad, bueno, pues nos da la clave de dónde está el gran nudo de este problema. Además, la mujer, una vez que se incorpora al mundo laboral, suele realizar un mismo tipo de trabajo, es decir, hay una segregación por sexo de los trabajos que realiza. Vemos como la mujer realiza mayoritariamente trabajos de servicios o de comercio, es decir, la mujer está muy relacionada hacia determinadas labores de atención, sobre todo en servicios y comercio, vemos mucho menos cómo está en la industria, y esto también tiene que ver mucho con las áreas de estudio de la mujer. Por ejemplo, en niveles superiores de estudio, el porcentaje de mujeres que estudian áreas técnicas es mucho más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, si bien vamos a ver que los niveles de estudio de la mujer no son más bajos como nivel que los hombres, sí hay una segregación tanto de cosas que estudian las mujeres, de áreas que estudian las mujeres, como de trabajos. Y curiosamente, además, estos trabajos muchas veces están peor remunerados en muchos casos porque son mayoritariamente realizados por mujeres. Vemos estos datos de 2018 y vemos, el primer dato sería el de educación. Hay más mujeres, por ejemplo, si vemos la educación secundaria y media superior, es más el porcentaje de mujeres que de hombres. ¿De acuerdo? Si lo sumamos, es más en el caso de media superior y superior, pero en el caso de secundaria es casi muy parecido, y si lo sumamos, evidentemente, hay más porcentaje de mujeres con formación que de hombres. Pero el problema es que las mujeres se derivan hacia una sectorización de sus áreas de trabajo que genera una segregación por sexo y que está relacionada con menores salarios. Vamos a ver cómo, por ejemplo, las mujeres participan mayoritariamente en temas de comercio, de trabajar en servicios personales, como en oficinistas, y sus ingresos son más bajos y sus jornadas de trabajo son más altas. Es decir, la mujer se incorpora menos, se incorpora generalmente a unos mismos tipos de trabajo en los cuales cobra menos y trabaja más. Dependencia económica. Además, brecha salarial, que es que por el mismo tipo de trabajo las mujeres cobran menos que los hombres, y esto existe en todo el mundo, y México tiene un porcentaje de 16,7% de brecha salarial. Por el mismo tipo de trabajo, las mujeres ganan menos. Y esto, como nos dice la gráfica, se incrementa sobre todo en las áreas de mujeres con menores niveles de estudio. Si vemos, por ejemplo, estas cifras de Coneval en el ingreso laboral, vemos que esta línea gris es la media, la superior es la de los hombres y la inferior es la de las mujeres. Ganan un 77% con respecto al salario de los hombres, el de las mujeres es solo un 77% del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, hay menos incorporación, menos salario, brecha salarial, segregación del trabajo por parte de las mujeres. Todo ello conlleva infravaloración de la mujer y dependencia económica. Pero aquí hay otro tema fundamental, y es el porcentaje de embarazos adolescentes en México. De cada 100 adolescentes en México, menores de 20 años, 17,5 sufren un embarazo adolescente, tienen un embarazo adolescente, y está demostrado por todos los estudios de Naciones Unidas que el embarazo adolescente
adolescente suele ser un factor de reproducción de la pobreza y de dependencia económica. Para mí esta tendría que ser una prioridad en México desde hace tiempo, pero creo que es algo que también nos ayudaría a prevenir esa dependencia económica de la mujer y la infravaloración de la misma. Hablando también de tareas del hogar, como hablábamos antes. A ver, si las mujeres no trabajan mayoritariamente porque tienen que hacer tareas del hogar, tienen que cuidar, ¿de acuerdo? O no se los permiten. Aquí vemos una evidencia de ello. En México, las mujeres trabajan aproximadamente 5 horas más al día que los hombres en el cuidado del hogar. La diferencia es la más grande y sobre todo las horas que las mujeres dedican al hogar en México son las más altas de América Latina. Aquí ya tenemos una clave y es que el trabajo del hogar está directamente relacionado con la mujer. No hay un reparto equitativo, aunque en la casa vivan hombres y mujeres, mayoritariamente el trabajo del hogar lo realizan las mujeres. Esto también tiene que ver con otra cosa y es la falta de licencias de paternidad. En México la licencia de maternidad son 12 semanas. En el caso de los hombres son 5 días. La evidencia dice que cuantos más días tengan los hombres de baja de paternidad o incluso tengan la posibilidad de compartir bajas de paternidad con las mujeres, más se involucran en el cuidado de los hijos, pero también más en el cuidado del hogar, ¿no? Entonces vemos como México ahí tiene un retraso enorme con respecto a la OCDE, tiene solo 5 días, la OCDE tiene 8 semanas y es clara esta medida para involucrar al hombre en el hogar, es incrementar sus licencias de paternidad, tanto en días exclusivos para hombre como en periodos que puedan compartir hombres y mujeres una vez que pase los primeros días que evidentemente son de la mujer, ¿de acuerdo? Entonces creo que este es un tema absolutamente fundamental que ayudaría muchísimo a igualar la situación de la mujer al interior del hogar. Creo que el reparto, la conciliación de tareas del hogar entre hombres y mujeres ayudaría mucho a la incorporación de la mujer al mundo laboral fuera del hogar y a la valorización de la mujer y a la eliminación de su discriminación y de su dependencia económica. Como último tema, porque ya me quedan 2 minutos, lo veo, me gustaría hacer una referencia a mi área de estudio, que es trabajo del hogar, las trabajadoras del hogar remunerado en el hogar. Es un sector que si de por sí la mujer en el mundo laboral hemos visto está discriminada, este está mucho más discriminado, 98% de ellas trabajan en la informalidad, 70% cobran menos de 2 salarios mínimos, tienen muy malas condiciones de trabajo y sobre todo es un sector que sufre muchísima violencia, tanto verbal como física como sexual normalmente, ¿de acuerdo? Entonces vemos allí como la ENADIS de 2017, la encuesta sobre la discriminación nos dice que el 91% del trabajo de las empleadas domésticas es valorado por el 91% de la población como poco valorado, ¿de acuerdo? Entonces ahí vemos cómo hay una discriminación, pero sí en este momento de COVID además me gustaría decir que la situación de discriminación de las empleadas del hogar es todavía mucho más grave porque están sufriendo a sus malas condiciones de trabajo, están sufriendo violaciones de sus condiciones de trabajo en estos momentos. El sindicato de trabajadores está registrando un alto número de despidos por trabajadoras del hogar, es decir, despidos injustificados o justificados por la pandemia, incumplimiento de sus pagos, es decir, o disminución de su sueldo. ¿De acuerdo? Y además algunas que son de las personas que conocemos trabajadoras de planta que están al interior de los hogares, en estos momentos están viendo violados también sus derechos laborales hay un abuso de horas, puesto que te tengo aquí y nunca sales, no puedes salir por la pandemia, hay un abuso en las horas de trabajo por la imposibilidad de salir del hogar. Entonces, bueno, hasta aquí sería mi intervención, sobre todo recalcar la importancia de las medidas de prevención para evitar y disminuir la dependencia económica de las mujeres y con ello poder valorizar mucho más a las mujeres y disminuir la violencia de género que sufren y que, como hemos visto, es evidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Todo muy interesante. Ahora cedemos el uso de la palabra a María López, quien nos hablará sobre la violencia de género en México en el ámbito público, así como las implicaciones del COVID en el caso de estudio específico de la Ciudad Juárez. Gracias, María. Okay. Ahora se me escucha, creo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Litán, Alex, bueno, todas. Muchísimas gracias, Vidal, bueno, pues por traerme al ITAM realmente, ¿no? Y darme la oportunidad de contribuir con mi investigación y mi trabajo al instituto y además por disfrutar de la oportunidad que me da el instituto de acercarme más a la situación de violencia de género y feminicidio, que es el área que en la actualidad estudio.
Y gracias, Marta, por tu presentación, ha sido fantástica y he tomado muchísimas notas que espero incorporar a mi trabajo. Bueno, voy a compartir mi pantalla con todos vosotros. Vamos a ver si se ve. Sí, espero que se vea, sí. Entiendo que se ve, con lo cual sigo adelante. Bueno, mirad, vamos a ver, mi tema de trabajo es la violencia de género durante el COVID. Bueno, mi área de trabajo es la violencia de género y el feminicidio en México, y sobre todo ahora llevo un tiempo trabajando en Ciudad Juárez y el tema de la muerte, la desaparición y muerte o asesinato de mujeres. Bueno, pues que tiene conmocionada a toda la comunidad internacional, y entiendo que se habla bastante de ello también en México. Vamos a ver, yo lo que voy a intentar es cubrir en 20 minutos un poquito lo que conocemos como violencia de género, cómo enfocamos los académicos, los estudiosos de violencia de género y feminicidio, el estudio en México. Después me voy a centrar en Ciudad Juárez y me voy a centrar en un tema apasionante para mí, que es un poco el tema de qué es ser mujer en Juárez y a qué situación se tiene que enfrentar la mujer por el hecho de ser mujer en la ciudad. Este tema de la violencia de género es muy importante, es central, es básico, y particularmente en un país en el que creo no tiene el sitio adecuado o en el sitio central en el área de estudio. Entonces, en primer lugar, lo importante en el estudio de violencia de género y feminicidio es los términos. Yo le digo mucho a mis estudiantes que es muy importante definir qué queremos decir con violencia de género, qué queremos decir, a qué nos referimos con feminicidio. Entonces, tomando datos del Secretariado del Sistema de Seguridad Nacional Público, nosotros entendemos como violencia de género efectuado mayoritariamente hacia las mujeres, aunque es verdad que hay hombres que lo sufren también, pero mayoritariamente es un área que afecta a la mujer, el homicidio, lo que llamamos violencia feminicida o feminicidio, pero violencia feminicida también, secuestro, extorsión, lesiones, rapto, tráfico y corrupción. Es muy importante el tema de violencia feminicida, porque a veces cuando hablamos de feminicidio es el propio asesinato, el asesinato en sí de la mujer. Pero cuando hablamos de violencia feminicida, nos referimos también a toda esa violencia que se prolonga en el tiempo y que culmina con la muerte de la mujer. Esto es muy importante porque a veces estas mujeres se suicidan y sin embargo deben ser consideradas también casos de feminicidio. Durante la pandemia en México ha habido un 60% de incremento de llamadas al 911, que es, como sabéis, es el teléfono oficial para denunciar casos de violencia, con 115 llamadas por hora, con un incremento de llamadas sobre o denunciando violencia familiar, violencia de pareja, abuso sexual, acoso, hostigamiento sexual y violación. Y aquí nos tenemos que detener un segundo y pensar que estas llamadas debemos multiplicarlas por X. ¿Cuántas mujeres no pueden llamar, no se atreven a llamar o no saben de este teléfono? Nos preguntamos, entonces, este número siempre hay que multiplicarlo por muchísimos más, particularmente cuando el número de teléfono no disgrega las llamadas por género, entonces es bastante complicado llegar a un dato real. Me gustaría hablar un segundo solo sobre la cantidad de pues propuestas realizadas por organismos o organizaciones sociales en México, pero particularmente durante el COVID, y particularmente la labor que está realizando la Red Nacional de Refugios, que como todos sabemos depende del Instituto Nacional de Desarrollo Social, tiene fondos. Ellas denuncian o claman un incremento de un 30 o un 40% de peticiones de asilo de mujeres, entre un 80 y un 110% de ocupación en los refugios. Algunos refugios en algunas zonas están absolutamente desbordados, con un 80% de incremento de llamadas a su propio número de teléfono, que es el 800, y otros números locales, que han puesto en marcha una campaña que se llama Aislamiento sin violencia, no estás sola, y que hace referencia a lo que nos contaba Marta anteriormente, a esta idea de me quedo en casa conviviendo con mi maltratador, no tengo acceso, no estás sola, aislamiento, puedes llamar.
en este aislamiento y te puedes comunicar y pedir ayuda. Y lo que intentan es mirar este tema desde un enfoque transversal, es decir, visibilizar, un tema importantísimo, la visibilización, como comentaba Marta anteriormente, darle el lugar que ocupa para que se le destinen recursos, se destinen y se hagan políticas para la prevención, pero también para curar realmente, para curar este trauma, el trauma que supone ser víctima de violencia de género. Y no solamente a la víctima, sino también a la familia, como veremos en un minuto, en el caso de Juárez, que han puesto en marcha casas de emergencia como paso previo a las casas de acogida. Estas casas de emergencia tienen a mujeres que están enfermas de COVID, no las pueden llevar a las casas de acogida para no contagiar al resto de las personas que viven allí, pero pues tienen estas casas de emergencia donde sí que le dan todo el apoyo para que, bueno, primero, en primer lugar, apartarlas del maltratador o del sitio de conflicto. Y después resaltar un segundo solo la Red Interamericana de Refugios, que trabajan muchísimo con migrantes centroamericanas. Y que potenciar esta red, como veremos al final de mi presentación, sería fundamental para poner para acabar con este tema o para poner una tirita en el tema de la violencia de género y el feminicidio. Me voy a centrar en Juárez. En México, en primer lugar, tenemos 3.000 casos de feminicidio en 2019, es una barbaridad, con 10 feminicidios al día, y ocupa el segundo lugar de toda Latinoamérica con mayor número de feminicidios, justo por detrás de Brasil. Entonces, me pasa muy a menudo, y supongo que me entenderéis, cuando trabajamos el tema de feminicidios, violencia de género, etcétera, vemos los datos, por un minuto se nos olvidan, dejamos de ver esos números. Si lo comparamos con la situación de feminicidios en España, que es un verdadero escándalo, el tema de muerte machista, como le llaman allí, tuvimos 55 casos en el 2019. Y ya es un escándalo. Y solamente hay 3 casos pendientes de solucionarse. Fijaos, 3.000 frente a 55. Es una barbaridad en una sola ciudad. Cuando hablamos, y ahora me remito de nuevo al principio de mi presentación, cuidado, hablamos de feminicidios, de muertes de mujeres con un punto de violencia, con una misoginia, por causas relacionadas con el género de la mujer. Porque eres mi mujer, porque creo que me perteneces. Cualquier causa relacionada con el género. Ciudad Juárez, que es la ciudad en la que voy a hablar brevemente, es la localidad con más feminicidios de Chihuahua. Como sabéis, en 2019 más de 150 mujeres fueron asesinadas, con 3.917 casos de violencia familiar. Me remito a lo que dije justo antes. ¿Qué número de personas llaman por teléfono? De cuántas no sabemos, ni conocemos, ni sabremos nunca. Es el primer lugar en violencia sexual contra menores, con 518 casos denunciados y con una sentencia judicial para 6 solamente. El resto lo dejamos. En 2010, como sabemos, fue el año más sangriento en Juárez, con más de 300 feminicidios, y encabezó la lista de ciudades más peligrosas del mundo, y fue ahí cuando muchos fuera de México empezamos a conocer de Juárez y empezamos a interesarnos por qué pasaba en Juárez. Mi investigación, la investigación que yo estoy llevando a cabo ahora mismo se centra en la figura, en la mujer. A la mujer la coloco en el centro de la ciudad y digo, ¿qué significa ser mujer en Juárez? ¿Qué es lo que una mujer en Juárez tiene que soportar y por dónde miramos y analizamos la violencia de género que acaba en feminicidio? En primer lugar, como sabemos, es una ciudad que está en el medio, es una ciudad en la frontera, y sufre lo que es una crisis de violencia, seguridad, gobernanza, que pues afecta fundamentalmente a esta ciudad, a esta zona. Es una zona muy conflictiva, con mucho crimen organizado y con el problema de la migración a Estados Unidos y todo esto. Estas mujeres, estas familias perciben pues toda esta situación de agresión y de violencia. Un elemento fundamental en el estudio de feminicidio y violencia en Juárez, la impunidad, con 1.3 de cada 100 delitos resueltos solamente. Pero además lo trágico y lo cruel y quizás lo interesante, entre comillas, es que a veces, en la mayoría de las ocasiones, se culpabiliza a las víctimas y a las víctimas y a sus familiares de la muerte de la persona o de la desaparición de la víctima.
Entonces aquí a veces la policía tiene que, o los organismos investigadores tienen que hablar, tenemos que hablar, tienen que hablar de, bueno, ¿qué se produce? ¿Qué es? ¿Un homicidio doloso o un feminicidio? ¿Ocurrió por causas relacionadas con el género de la víctima o no? ¿O esto ocurrió porque ella se encontraba en mitad de la circunstancia y muere? Volvemos a no ponernos de acuerdo en las definiciones. Culpabilizamos a la víctima. Ella estaba relacionada con la prostitución. La familia no cuidó de ella adecuadamente. Además del trauma de perder a un individuo, a un familiar, además nos tenemos que enfrentar a la situación de sentir la culpa de haber puesto en peligro a nuestra familiar o no haber cuidado de ella lo suficientemente bien. Tenemos otro componente fundamental que es la degradación del cuerpo femenino. ¿Qué ocurre con estas mujeres a las que no solamente se les mata, sino que se les descuartiza, se les tira en solares, en baldíos y se encuentran, bueno, pues son objeto de un ensañamiento? Académicos. Los académicos, cuando miramos este tema, miramos el cuerpo, miramos el horror que se comete con estas mujeres. Hablamos de que nos da muestra de un machismo y de una misoginia imperante en el país, en la zona, etc. Hablamos de un discurso popular misógino que, esto es muy curioso, lo comparten las mujeres, muchas mujeres, y hablamos, por ejemplo, de algo que es bastante familiar, el fenómeno de la narcocultura y de los narcocorridos. Entonces, cuando vemos todos estos vídeos musicales en los que hay una sexualización de la mujer y una degradación del papel de la mujer en la sociedad mexicana, bueno, pues es bastante sorprendente que sea compartido, aplaudido y celebrado por las mujeres en muchos casos. Y, por supuesto, cómo se reproduce, miramos a cómo se reproduce esta violencia en la calle, en los espacios públicos, en la maquiladora. Rápidamente, la impunidad, 90% de los casos se queda sin investigar. Si vemos a Anabel Hernández, por ejemplo, ella habla de un 98% de los casos sin resolver. En 2019, solamente 726 de los 3.000 casos de mujeres asesinadas se investigaron con feminicidios. El resto, hablamos de homicidios dolosos, es decir, no reconocen la cuestión de género como la causa de la muerte de estas mujeres. Las consecuencias, criminalización de las víctimas y de sus familias, además del peso del problema, de la pérdida de un familiar querido, además tengo que llevar la culpa de no haber cuidado bien de ella o de estar en el sitio equivocado. No hay cultura de denuncia y hay un aumento, por tanto, de la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas. Hablamos del cuerpo, las víctimas son objetos de actos crueles y degradantes para ser asesinadas. Los cuerpos tienen golpes, quemaduras, etc. Y son arrojadas. ¿Cuál es la conexión, que es lo que a mí me interesa estudiar, cuál es la conexión entre los cuerpos maltratados y abandonados y la proyección de la identidad de las mujeres? Julia Monarrez nos habla bastante de esto. Os tengo que enseñar esta fotografía que quiero que miréis un momento. Esta fotografía para mí resume muy bien el tema de feminicidio y violencia de género en Juárez, en los espacios públicos. ¿Qué nos encontramos aquí? Rápidamente, nos encontramos una mujer metida en una bolsa de basura transparente en un basurero rodeada de hombres que, pobres, no quiero decir que, pero realmente les es indiferente esto, posiblemente porque estén muy acostumbrados a esta visión. Pero hablamos del cuerpo y hablamos de la degradación y si lo unimos al tema de la identidad, ¿en qué lugar queda la identidad de la víctima? ¿En qué lugar queda la identidad de la mujer? Julia Monarrez, por ejemplo, nos habla bastante de ese ensañamiento como un mecanismo para acabar con la identidad de la mujer en Juárez. No me conformo con matarte, sino que te humillo y quiero acabar contigo. Entonces ella nos habla, por ejemplo, de todo, y junto con Marcela Lagarde nos habla de un estado masculino, patriarcal, autoritario, cruel, sexista, etc.
convivimos o las mujeres en Juárez conviven con una construcción social bastante negativa de la mujer y de su papel en la sociedad, con el discurso que ya he mencionado, popular negativo sobre la mujer, en el que está bastante reforzado con con el fenómeno de la narcocultura, narcocorridos, etcétera, ¿no? En el que se legitima y se celebra la violencia, y también al hombre como ser omnipotente, presente, fuerte y líder en la sociedad, ¿no? Es el narco, ¿no? Es el paroxismo de un modelo patriarcal. ¿Cómo pasamos esto a las maquiladoras? Como ya mencionaba Marta, hay un desequilibrio salarial bastante grande entre hombres y mujeres. Ya el salario de la maquiladora de Juárez es bastante bajo, con 45 pesos a la semana. Hay un desequilibrio entre mujeres y hombres. Las mujeres preferentemente encuentran trabajo en la maquiladora por el tamaño de las manos, son mejores para ensamblar, son más baratas, etc. Entonces ellas igualmente, como hemos dicho, en conexión con ese discurso popular negativo, son infravaloradas en los lugares públicos, y leía yo hace relativamente poco un artículo en el que se hablaba de la sexualización de la mujer y de las obreras, a las que bastante frecuentemente se les presenta como rameras. Entonces esto daba para bastante en el tema del análisis del discurso derogatorio o negativo contra la mujer, ¿no? ¿Qué ocurre durante el COVID-19? A toda esta situación que os he dado 4 pinceladas, hay que unir el riesgo de caer enferma, de la enfermedad. Según la abogada Susana Prieto, que como sabéis está trabajando en Juárez, está grabando vídeos, está informando a todos los trabajadores de la maquiladora, hay 200 fallecidos por COVID, mientras que el gobierno insiste en que hay 8, 10, 15, da números erráticos, no tiene. Entonces, bueno, hay 200 fallecimientos, hay entre un 40 y un 60% de reducción salarial, y hay entre un 50 y un 75% de reducción de beneficios por productividad. En el momento en que se cierra la maquiladora, pues los salarios son cortados y hay una reducción de beneficios. Estas mujeres sufren claramente el riesgo de despido y de exclusión social. Rápidamente son las principales víctimas. Tipos añadidos a la propia violencia de género que ya se vive en Juárez, o que la mayoría de las mujeres viven en Juárez: precarización laboral, como he venido diciendo, con una pérdida de empleo y pobreza; riesgo de exclusión en los sistemas de salud; precarización de la salud sexual y reproductiva, porque todos los fondos están puestos en el COVID; el incremento de la carga de cuidados del hogar; la pobre o el escaso acceso a la educación virtual de estas mujeres. Hay que tener en cuenta, estamos hablando de mujeres de clase social media baja. Este pobre o escaso acceso a la educación virtual también claro, tiene un impacto en el acceso de estas mujeres a estos números de teléfono y a la información que con mucha frecuencia, bueno, pues se pone en Internet, pero ellas, claro, no tienen acceso a él. La ciberviolencia que se ha disparado en el confinamiento con la policía cibernética, que ha alertado de la actividad de captadores de pornografía infantil. Y por último, la trata con fines de explotación sexual. Nos recordamos, estamos hablando de la frontera, estamos hablando de familias que están en riesgo de exclusión social, que han perdido en muchos casos el trabajo, sus salarios se han visto recortados. Hay un incremento de tráfico de mujeres y de incorporación de mujeres a la prostitución forzada para conseguir fondos, a las que se reporta que se les hace beber cloro y desinfectantes antes del contacto con los clientes. Entonces os remito un poco a la fotografía que os enseñaba 2 minutos, ¿no? Como el cuerpo de nuevo vuelve a ser pues objeto de saneamiento por parte de los maltratadores o de la persona que bueno, pues que perpetra el atentado contra la mujer. Muy brevemente, 5 puntos, mis últimos 5 puntos sobre propuestas para la mejora y que se deberían llevar a cabo pues, justo después del COVID, ¿no? Teniendo en cuenta la pobre atención o la pobre respuesta gubernamental a la situación actual de las mujeres, pues lo que se debería proponer y lo que se propone desde el mundo académico y el mundo
bueno, pues de las feministas y académicas y gente que está estudiando. En primer lugar, dar una respuesta colectiva a la violencia de género contra el silencio y la normalización de la violencia de género. No puede ser normal esos números que he mostrado antes, no puede ser normal esta situación y el silencio o la invisibilización de este fenómeno. Contra la cosificación y la sexualización de la maquila y de la mujer en general, y a favor de definiciones conjuntas que faciliten el recuento de las víctimas. Si no nos ponemos de acuerdo en el significado de feminicidio y homicidio doloso y cuándo es femicidio homicidio doloso, entonces no podemos recontar el número de víctimas, no podemos dar datos y no podemos atajar el problema y darle la atención que merece. Y, por supuesto, pues, contra las posiciones de privilegio social y de género, cuidado, social y de género, no solamente de género, sino también social, ¿no? Creo que se deberían crear servicios multisectoriales esenciales y al alcance de todos, de todas las familias, de todos realmente, ¿no? Me voy otra vez. Muy rápidamente, 2 puntos y acabamos ya. Pues en el campo de la psicología, pues en el campo de la psicología, medicina y legal para las víctimas y, antes de irme, para sus familiares. Hay que dar una respuesta a las personas que acompañan a las víctimas de violencia de género, feminicidio y liberar ese sentimiento de culpa. Un impulso del Gobierno y de otros poderes del Estado al funcionamiento efectivo de procuradurías y policía especializada, que ya existe con la Fiscalía de Atención de Mujeres a mujeres víctimas de delito por razón de género. Existe en Juárez, pero no es lo suficientemente efectiva a la luz de los datos. Responsabilidad de otros agentes sociales en prevención y seguridad. Medios de comunicación que, como sabemos, están altamente amenazados por la violencia, no solamente en la frontera, no solamente en Juárez, pero en varios lugares de México. Y del sector privado, hay que involucrar al sector privado en la lucha contra la violencia de género y a los hombres. Esto es fundamental y compartido por muchísimas académicas y feministas. Y por último, y es un punto que tocó Marta, y estoy completamente de acuerdo, es un tema central, el dotar de recursos, porque si dotas de recursos, dotas de atención, y si dotas de atención, entonces existes. Y al final os he puesto un pequeño listado de todas las asociaciones que están trabajando por dar y devolver ese sentido de comunidad en Juárez, y esa manera de curar el trauma por sufrir la violencia de género y el feminicidio de un ser querido. Y aquí me quedo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Muy interesante tu ponencia. Cedo ahora la palabra a Alejandra Soto para que pueda guiar la reflexión con ustedes sobre estos temas y para que pueda dar inicio a la sección de preguntas y respuestas. Gracias y muchas gracias a las dos ponentes, muy interesante y enriquecedor. Lo que nos dice, muy oportuno. Y tengo por aquí la primera pregunta de Vidal Romero, que es para Marta Cebollada. Vidal pregunta, ¿por qué los reportes de feminicidios siguen un ciclo anual como una U invertida? Y en ese ciclo, la cuarentena por coronavirus ha llegado en el peor periodo, en la época de la cresta de la ola. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Me gustaría, voy a ver si puedo compartir mi pantalla para ver esas gráficas, ¿no? No sé si se ve ya. Ay, perdón. Estaría aquí. Aquí. Yo lo que veo más que U invertida, que tanto en términos de violencia contra la mujer, sobre todo las U's invertidas mucho más claras, las veo en los casos de violencia familiar. Es decir, en violencia contra la mujer yo veo como una tendencia hacia arriba, ¿no? Como una tendencia hacia arriba que está sumando cada vez más hacia arriba, ¿no? Sin embargo, si vemos en el caso de violencia familiar, vemos sobre todo un
unas U's invertidas en las cuales, sobre todo en los periodos digamos que sería de primavera y verano, es donde tenemos sobre todo una mayor incidencia. Esa mayor incidencia, los datos nos dicen sobre todo que está relacionadas con épocas estivales. Es que estamos hablando aquí de violencia familiar, incluye también aquí a violencia que aquí incorpora a toda la familia, ¿de acuerdo? Entonces, esto no solo es violencia para mujeres, sino también para todos los miembros de la familia. Entonces, ahí yo creo que el periodo estival tiene una importancia porque es cuando más casos de violencia existen. Aquí hay algo que a mí, sobre todo en este caso, por ejemplo, me sorprende un poco, ¿no? Normalmente yo lo pensaría que en el caso de violencia contra las mujeres podría estar mucho más relacionado, sobre todo en épocas de mayor convivencia. Podría ser verano, pero también podría ser Navidades, y sin embargo, por ejemplo, en Navidades esto no está reflejado en las gráficas, ¿no? Entonces ahí pues creo que los datos son un poco extraños en ese caso, porque es verdad que la violencia contra las mujeres sí se incrementa en los periodos de mayor convivencia, que suelen ser verano y Navidades no está reflejado, tampoco está reflejado en esta gráfica. También en el caso de relacionarlo con temas laborales, podemos ver que a lo mejor sucede mucho en este país que en Navidades, por ejemplo, o a finales de año se despide a muchos trabajadores, incluso a mucha gente, y eso podría incrementar el tema de la violencia, y sin embargo aquí no está tan reflejado. Tampoco está reflejado en el caso de la violencia familiar, ¿no? En el caso de los periodos. Puede ser que esté relacionado con despidos en verano, pero sería de algunos tipos de trabajo, por ejemplo, de la educación, etcétera, que son épocas en las que el verano no tienen tanta población. Entonces, creo que en este sentido, como dices, Vidal, totalmente, en estos momentos nos llega la pandemia en el momento de la U invertida, con lo cual lo que podemos esperar este año es que la U sea invertida muchísimo más pronunciada y tengamos muchísimos más casos. Por eso sería tan importante en estos momentos que fuese reconocido como problema público, que fuese reconocido como atención, ¿no? Y sobre todo con fondos y sobre todo reconocido por el presidente. Yo creo que eso sería muy, muy importante. Hasta aquí mi intervención. Claro, pues muchas gracias. Y por ejemplo, para María, comentabas en tu punto número 4 de que hay otros agentes sociales que tienen que incidir, ¿no? En este sentido, Luis Herrera hace una pregunta que qué hacen las maquiladoras en Juárez para reducir la violencia de género, o si es que hacen algo o si no, de plano no hacen nada. Mira, las maquiladoras en Juárez no pueden hacer mucho. De hecho, leíamos, bueno, aquí hay varios temas. En primer lugar, leíamos varios reportes, varios informes acerca de el propio desconocimiento de los feminicidios en Juárez. Es decir, hay mucha gente en Juárez todavía, familias que piensan que estas cosas de las desapariciones y muertes de individuos o de mujeres ocurren solamente a mujeres que están metidas en problemas y realmente no les afecta a ellas hasta que no les pasa de cerca, ¿no? Entonces, ¿qué hacen para...? Bueno, pues en Juárez sobre todo hay agentes sociales que trabajan con las víctimas y con las familiares de las víctimas. Con las víctimas no, porque ya han fallecido, pero con las familiares de las víctimas, que a su vez trabajan por revivir o mantener ahí viva la memoria de sus hijas, de sus fallecidas. En la maquiladora el gran problema que hay es mantener el trabajo, y más en la época del COVID. Leía yo declaraciones de Susana, de la abogada Susana Prieto, en las cuales ella pues, tiene que ir realmente con un megáfono a la puerta de la maquiladora y contar los derechos que tienen, y que es ilegal despedirlas en épocas de COVID, o que es ilegal bajarles el sueldo, y que tienen todos sus derechos. Y ella, por ejemplo, hace vídeos en Facebook continuamente en los cuales simplemente informa a las mujeres y a los hombres de sus derechos. En el caso de la violencia de género, es una gran desconocida en la cultura mexicana y particularmente en Juárez. Hasta que no les toca en primera persona a las familias y a las madres o familiares de las víctimas, realmente no toman conciencia de la gravedad del problema y de la injusticia que se produce con la impunidad y la cantidad de casos abandonados.
Entonces rompe realmente el corazón ver los testimonios de las familias contando, pues, o tratando de devolver esa identidad y de reclamar la identidad para las víctimas. Y como digo, en la maquiladora están muy preocupadas por mantener sus puestos de trabajo y no están informadas de sus derechos, como mujeres, como trabajadoras y en contra de la violencia de género. La violencia de género en Juárez es sistemática, ocurre fuera, dentro, en discursos, a través de pues de las condiciones laborales que firman en los trabajos. Entonces no es algo que se pueda atajar abiertamente. Y para muchas, cuando escuchan charlas o escuchan pues, charlas organizadas por estas asociaciones que os mostré antes, para muchas es la primera vez que oyen hablar de esto. Ellas no sabían que esto no se debía tolerar o que era algo sistemático, o que no. Espero haber contestado. Es que es una cuestión bastante amplia. Sí, muchas gracias. Y bueno, finalmente este tema es algo estructural y transversal, pero hoy en día con la coyuntura, cuando parece que hay tantos temas que se ponen ahí en la agenda, ¿cómo se puede poner el tema de la violencia de género? Es decir, o sea, que permee la idea de que no es un tema que tenga que competir con otros, sino yo creería que es parte fundamental de la solución integral de muchos otros problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo, y esto si las dos pudieran comentar, y empezamos con Marta, pero ¿cómo podemos hacer que permee esta idea de que no tiene que competir con otros problemas, sino que es parte fundamental para solucionar estos otros problemas? Bueno, muchas gracias. Yo creo que el tema de la política de género ya es un tema transversal en prácticamente todo el mundo. O sea, la política de género en políticas públicas es transversal. Tienes que tener política de género en economía, en agricultura, en educación, en sanidad, en todas partes. Entonces ya tendríamos que estar partiendo de esa perspectiva, que no estoy muy segura que suceda. Pero para poner el tema de la violencia de género, lo primero que, bueno, yo creo que algo importantísimo es medirla y medirla bien. Esto es algo fundamental, medirla también con el mayor detalle posible. Dónde está sucediendo, a qué tipo de víctimas, en qué tipo de situaciones, etcétera, para poder atenderla. El segundo caso creo que es un tema fundamental y ahí creo que el tema español también es importante. Por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, las denuncias de los medios de comunicación, desde luego ponen muchísimas veces los determinados problemas en la charola de los problemas públicos en primer lugar, es decir, nos sirven, ¿no?, los problemas que están denunciando para hacerlos como prioridad política. Y creo que ahí los medios de comunicación tendrían un papel fundamental. Por supuesto, la sociedad civil, y eso ya existe en México, sociedad civil movilizada que denuncia. Y la combinación, desde luego, más sensible de todo ello, sería la combinación entre sociedad civil, medios de comunicación y los poderes del Estado. Es decir, los poderes del Estado tenemos que tener en cuenta que el tema de la violencia de género tiene que ser tratado tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo como en el Judicial, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la combinación de las tres cosas sería absolutamente fundamental y creo que ha sido, hay ejemplos internacionales que demuestran, ¿no?, que sería un medio para atenderlo prioritariamente. Pero bueno, yo creo que en este caso lo primero que tendría que ser es que sea reconocido y en este caso por la presidencia del Ejecutivo. Muchas gracias. María, también sobre este tema, ¿algún comentario de cómo...? Sí, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con Marta con todo lo que ha dicho. Entonces, por no repetirme con ella, porque es un poco lo que reclamamos, ¿no?, la combinación de las tres fuerzas, ¿no?, la sociedad civil, los medios y el poder del Estado. A mí me gustaría resaltar algo. Esta pregunta es muy curiosa porque me la hacen algunos estudiantes cuando hablamos de estos temas o presentamos seminarios. ¿Cómo se puede colocar? Mira, yo creo que hay dos temas fundamentales para darle la relevancia que requiere el tema de la violencia. La primera es darle visibilidad a través de lo que ha comentado Marta. Hay que darle visibilidad, hay que hablarse, hay que poner términos y hay que hablar con naturalidad del tema. Porque si no, no existe. Y si no existe, no pasa. Y si no pasa, no existe. Y entonces es siempre el pez que se muerde la cola. Y después me parece otro tema fundamental, el hecho de involucrar a los hombres. Es decir, esto lo estudiamos mucho, ¿no?, cuando hacemos investigación sobre las relaciones de poder social o de poder de género. Hay algunos hombres y algunas mujeres también, cuidado, que se sienten amenazados
sí, y sienten que se les está quitando poder por el hecho de intentar darle visibilidad a la violencia de género, que no hablo de la igualdad de género, que eso ya es otra canción. Hablo de la violencia de género, se ponen un poco a la defensiva. Y no, está completamente comprobado y hemos visto algunos policy briefings y tal, hechos por compañeros del London School of Economics, etcétera, que todas las prácticas en las cuales se involucran a hombres y a chicos en proyectos de educación y se explica los límites y se explica lo que es el género, algo tan básico. Mirad, yo os puedo contaros una anécdota muy básica. Yo enseño género y sexualidad en la universidad y es en Londres, en el centro de Londres, y mi primera clase es explicando el significado de género y de sexualidad, porque no lo saben. Y ya cuando saltamos a violencia de género se quedan con los ojos, se quedan ojipláticos. Es decir, dar la visibilidad, enseñar, educar, para lo cual se requieren fondos y se requiere visibilidad en los medios de comunicación y, por supuesto, en las políticas públicas y la organización civil con la incorporación de hombres. Entonces, ya no se verá este tema como un tema tabú o una amenaza para el poder o para el estatus del hombre, y aquí me remito a todos los estudios sobre el sistema patriarcal, machismo y todo esto que ahora está tan en boga. Entonces, no es una amenaza, hay que darle visibilidad y hay que darle la importancia que tiene y ya, nada más. Y entonces ese sería, además de lo que ha mencionado Marta, que son los 3 elementos, los 3 pilares fundamentales de la sociedad, bueno, pues entonces ya tendría el lugar que ocupa y entonces ya podríamos empezar a trabajar. Ya una mujer sabría que está sufriendo violencia de género o violencia feminicida o no tendría que ir una abogada con un micrófono a soltarlo en la puerta de las maquiladoras, ¿no? A mujeres jóvenes, mujeres de una generación joven, mujeres de 20 años, 30 años. Entonces, eso sería involucrar a los hombres, fundamental. ¿No? Esto no es una batalla de mujeres contra hombres, es una batalla de toda la sociedad, porque como mencionaba Marta, es el inicio de muchísimos problemas, la violencia de género. De acuerdo. Me gustaría, perdón, añadir algo, Sí, y adelante, creo que adelante. También desde el punto de vista de políticas públicas, algo fundamental sería la educación al respecto. Es decir, iniciar la educación desde la escuela primaria, ¿no? Esto sería una herramienta valiosísima en las escuelas, ¿no? Y sobre todo a través pues, de las escuelas de la red pública y de la red privada, ¿no? En esa combinación. Creo que la educación desde pequeños haría ser mucho más sensibles y por lo tanto priorizar esto en la agenda pública. Perdón, ya, nada más. No, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Cecilia Farfán para María. Ella dice, el ignorar la violencia, ignorar entre comillas, ignorar la violencia en Juárez contra las mujeres, ¿no es más bien una forma de lidiar con el contexto de violencia crónica y además parte de un discurso que ha culpado a las víctimas desde la violencia que sufren? Es decir, parece simple decir que la ignoran, en especial en Juárez, donde ha habido altos niveles de violencia. No, sí, por supuesto. La pregunta a qué se refiere exactamente, ¿de por qué se ignora este tema en Juárez? Siendo un tema que quizá no es ignorar por el hecho en sí de voy a ignorar esta violencia, sino una forma de lidiar con una violencia que es común en Juárez. Absolutamente, es decir, uno no ignora las cosas porque quiere ignorarlas. Por eso yo comencé mi presentación diciendo que había un clima de crisis de violencia, de seguridad, de gobernanza, etc. Es decir, uno se tiene que ver allí para ver qué está pasando y hasta qué punto te afectan las cosas. A veces no se habla de las cosas, y esto no solamente es en Juárez, sino en otros lados y con otros temas. A veces no se hablan de las cosas porque son muy duras y son muy dramáticas y son muy trágicas. Es que cuando hablamos de violencia de género, estoy segura que Marta está de acuerdo con esto, son temas muy duros. Es decir, hablamos de trauma, hablamos de enfermedad mental, hablamos de muchas familias que se han caído, muchas madres destrozadas, muchos padres destrozados, muchos hijos destrozados. Y que cuando matamos, cuando muere una mujer o cuando aparece un cuerpo como el que os enseñé en la foto anterior, hay toda una familia que se va con ese cuerpo. Y por tanto, ¿por qué no se habla de este tema? Pues no se habla de este tema porque, como no se habla de otros tantos, como no se habla de otros tantos porque se elige no hablar de esos temas,
Pues para un poco mantener la sensación de normalización en la vida, porque si estamos, y por eso yo decía que hay que desarrollar una serie de políticas para no normalizar la violencia de género. Esto, porque hoy hablamos de Juárez, pero yo estoy haciendo ahora, he empezado mi investigación sobre la violencia de género en la frontera sur, con todas las centroamericanas que vienen, emigrando con el sueño de llegar a Estados Unidos, y me encuentro un cuadro tremendo de gente que no tiene. Y después, en respuesta a la pregunta, también me gustaría dejaros ahí una pincelada de esta cosa de la invisibilización, ¿no? Y de lo difícil que es visibilizar las cosas dándole un término y dándole un nombre. Es que empezamos por ahí. Quizá mi formación de filóloga me delata, pero darle un nombre es fundamental. Y muchas mujeres no saben que eso tiene un nombre. Sí, de acuerdo, muchas gracias. Y por último, para ambas, ahorita ya es una pregunta en dos partes. Uno, ¿qué es lo que ven, cómo le han hecho en otros lugares? Si nos pueden platicar sobre cómo han funcionado las políticas contra la violencia de género en Europa, o en otros países como de forma comparada, y quizá también comentar sobre, porque nos han hablado de cómo afecta este periodo de confinamiento en esto, pero pensando en cómo van a cambiar las tendencias, algunas de ellas de forma permanente, pensando en trabajo remoto, pensando en automatización u otras tendencias, ¿cómo ven que eso hacia adelante vaya a impactar en este tema? Entonces, Marta, si quieres empezamos contigo para cerrar con María. Bueno, pues muchas gracias. Hombre, yo creo que en otros países, creo que ahí María nos va a poder instruir mucho mejor, pero yo creo que el tema de que sea prioridad pública y sobre todo que no tenga impunidad es absolutamente fundamental, ¿no? El hecho de que, yo siempre digo, yo doy la clase de políticas públicas y siempre digo que la política pública que más se cumple es aquella que es castigada, es decir, las políticas públicas más efectivas, ¿no? Pues son aquellas que tienen unos castigos efectivos y unas sanciones, ¿de acuerdo? Y también aquellas que tienen incentivos, pero en este caso, desde luego, como se trata de un tema, tendríamos que empezar por no permitir la impunidad de este tema, incluirlo en la agenda pública. Creo que otro tema también sería sectorizar, es decir, hacer políticas, como yo decía, sectorizadas hacia grupos más vulnerables, ¿no? En el caso de las migrantes, como decía, por ejemplo, María, creo que sería fundamental. Y yo creo que también el caso, por ejemplo, de trabajadoras del hogar, ¿no? Sería un tema absolutamente importantísimo. Sobre cómo van a cambiar las tendencias, a mí ese tema me interesa muchísimo, porque si estamos hablando de una tecnologización, ¿no? de la sociedad, y esto tiene que ver mucho con el mundo laboral. Entonces, a mí me preocupa mucho este tema, porque si la mujer ya trae un rezago en el mundo laboral, si ahora el mundo laboral se tecnologiza, ¿cómo vamos a hacer con las mujeres? Es decir, habría que romper ya de una vez ese paradigma de que de lo que se llama como las ciencias STEM, ¿no? Las ciencias de tecnología, ingeniería, las ciencias más técnicas, en las cuales habría que romper el tabú de que la mujer pues no accede a ese tipo de ciencias. Creo que sería muy importante en estos momentos enfatizar la incorporación de la mujer a ese tipo de estudios, tanto técnicos como superiores, en los cuales la mujer pueda desarrollar un papel igualmente importante que el de los hombres. Es decir, romper esa barrera creo que sería absolutamente fundamental. De no romper esa barrera, no auguro nada de buenas perspectivas al tema de la tecnología y la mujer en el mundo laboral, ¿no? Entonces creo que ahí ya se están dando algunas iniciativas, sobre todo privadas, de favorecer estudios tecnológicos en la mujer, pero creo que sería muy, muy importante. Y también sería muy importante desde ahí, incluso con lo que decía antes, la educación. Una de las barreras por las que las mujeres no estudian temas tecnológicos es que muchas veces no se sienten preparadas, pero eso es una percepción, no es una realidad. La realidad no corresponde con eso, sino que no se sienten preparadas, creen que no lo van a hacer bien, y creo que empoderar a las niñas desde pequeñas a que pueden ser científicas y que además no tienen, o sea, ¿qué es la violencia de género? ¿Qué es un delito? ¿Qué no? Es decir, educar desde lo más abajo, creo que sería absolutamente fundamental, tanto para el área laboral, de que podemos hacer lo mismo que ellos, como en el área, ¿no? de la violencia, de esto es violencia de género y si tú lo estás viviendo, esto es un delito y hay que denunciarlo, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que eso sería esto, a modo de conclusión, creo que la prevención es la mejor arma. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Marta. María. Bueno, sobre la pregunta de cómo se trata la violencia de género fuera de, bueno, en Inglaterra y en España, por ejemplo, por mencionar dos países aquí en Europa. Bueno, en Inglaterra
no sé, o sea, a ver, la persecución, digamos, es muy, muy, muy fuerte, hasta el punto que os doy un dato, en cada empresa, no ya a nivel gubernamental, sino en cada empresa tiene que tener una política de defensa de género y de libertad sexual. Entonces, cualquier empresa, mi universidad, por ejemplo, te vas a recursos humanos y ahí tiene todo el código, todo el Act del 2010 que firmó, que publicó Inglaterra y que lo sigue a rajatabla, en el cual ninguna persona puede ser discriminada por causas de género, de orientación sexual, etc. Y claro, la violencia de género está hiper tipificada en el Código Penal y perseguida. Lo que pasa es que aquí no utilizan el término feminicidio, utilizan el término de hate crime, y entonces lo atajan de maneras diferentes, por ejemplo, a México. Por ejemplo, aquí vigilan muchísimo los matrimonios concertados de niñas con personas mayores o con hombres en la India, etcétera, ¿no? Entonces Inglaterra mira al otro lado del mundo, entonces todo está perfectamente tipificado y es un dato muy curioso, es que en el colegio, por ejemplo, si las profesoras y los profesores tienen obligación de observar a los niños y si ven que algún niño sufre algún tipo de violencia sexual o de género o lo que sea, tienen la obligación de denunciarlo, pero no solamente en un colegio, sino, por ejemplo, si viene un tutor a casa a darle clases de francés a tus hijos y observa algo, tiene la obligación directa de ir a la policía. Es decir, lo que ha hecho Inglaterra es involucrar a la sociedad civil en la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual. Y si se descubre por alguna causa que un niño de tu entorno sufría violencia sexual, violencia de género o alguna mujer en tu entorno y tú no lo has denunciado, tiene cargo penal. Con lo cual, si nos han involucrado sí o sí. Y después, en el tema de la educación, por ejemplo, en Inglaterra se enseña género, se enseña sexualidad con matices, cuidado, no todas las familias están contentas, tienen que dar su autorización para que se enseñe estas asignaturas a sus hijos y esto entronca con el tema de educación que Marta y yo somos muy fan de enseñar todas estas cosas desde que los niños son pequeños y aclarar conceptos para no llevarse. Y en España, Marta también puede aquí corroborar y tal, bueno, pues el tema de la violencia de género es un tema fundamental y central. Cada vez que muere una mujer en España, pues es portada, ¿no?, en los medios de comunicación, que a mí, aunque resulte cansino a veces porque es la historia de no sé qué, lo considero fundamental y yo lo celebro, porque, pues por lo que hablamos un poco de la normalización, hubo un Ministerio de Igualdad que ahora está un poco parado o hace trabajos, pero no es tan central, pero sigue produciendo trabajos, sigue teniendo fondos, sigue recaudando y, como digo, es un tema central. Y el tema de la violencia de género es un tema que se ataja con bastante frecuencia y se ha empezado a dar visibilidad en España en los últimos, diría yo, 15 años o 20 años, antes no, pero ahora pues en los últimos 15 años. Y entonces eso es. Y muchas de las políticas o de las ideas, ¿no?, que traemos a México, que intentamos traer a México, pues claro, las cogemos o nos inspiramos en... Y ahora con el COVID, es curioso, os quería dar solamente un dato rápido, en Inglaterra, la primera, cuando hubo el confinamiento, pues la primera manifestación del gobierno fue sobre la violencia de género. Inmediatamente pensaron en todas estas mujeres que se encierran con sus maltratadores, ¿no? Y entonces inmediatamente destinaron fondos extras durante el COVID para los refugios o para las casas de acogida para las mujeres, con lo cual está bastante presente en el discurso político europeo, diría yo. Y sobre un poco visión de post-COVID, bueno, pues la violencia de género, por todo lo que hemos dicho, necesita ser tratada con seriedad por parte del gobierno. Y en Juárez, pues es un tema lleva muchísimo tiempo ocurriendo. Creo que se pueden hacer muchas cosas, creo que hay gente que la quiere hacer y creo que se deben hacer, pero desde luego se necesita un cambio en la perspectiva gubernamental sobre el tema. Y el COVID a día de hoy lo que ha hecho es empeorar la situación de las mujeres. Y de las mujeres trabajadoras, etc. Pero a día de hoy lo ha empeorado. Entonces, bueno, estaremos muy alertas y muy pendientes de lo que pueda ocurrir. De acuerdo. Muchas gracias a ambas por sus respuestas y ya andamos sobre tiempo. Entonces, Capi, te dejo a ti concluir. Muchísimas gracias, Ale. Muchísimas gracias, María y Marta. Sus exposiciones son sumamente valiosas, muy ilustradoras de lo que está pasando, de un tema que nos interesa muchísimo a nosotros en el CSIC. Y bueno, también le quiero agradecer a nuestros directores, a Vidal Romero y a Jorge Tello Peón por haber hecho posible y por haber apoyado tanto
este evento. También muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. La grabación estará disponible en los próximos días en la página del CSIC o a través de nuestra cuenta de Twitter. Y finalmente, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer nuevamente a Uciel Fregoso, el equipo de Sistemas del ITAM. Muchísimas gracias. Tengan bonita tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.